Estamos acá con abogada, hincha de Racing, diputada nacional, candidata a renovar su banca, es consejera de la Magistratura de la Nación. Dicho sea paso, les recomendamos que vayan a YouTube, porque vamos a transmitir por YouTube esta entrevista, y es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales Citraju de la Ciudad de Buenos Aires. Está la doctora Vanessa Sigley. Doctora, ¿cómo le va? Bien, muchas bien, gracias. Estás en campaña. Licenciado, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Estás en campaña, ¿no? De alguna manera. Sí, estamos. Seguimos en campaña. Está muy bien. Trabajando, militando, como siempre, mucho. Me sí. parece bien. Sos de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Una ciudad muy emblemática de la provincia de Buenos Aires. Sí, muy linda. Sí. Que ahora está muy, muy linda. Tenemos un gran intendente, Juan Iustarros. Y bueno, se aproxima la fiesta del salame, ya sabe toda acá. Ya entras en el tema en el contencioso, ya entras. Es que no hay mucha contienda en realidad, porque bueno, es bastante generalizado que es el mejor salame de un mundo. ¿Sabés que está escuchando en este momento Rogelio Iparraguirre? Le mandamos un abrazo grande, que también tienen muy buenos chacinados en general. Chacinados, le decía. En general, chacinados o sea, en general, pero el salame Quinteros es único. Yo pensaba arrancar con el tema de la justicia, el Consejo de la Magistratura, con los temas livianos. Y después ir al tema. No, que hay que empezar por lo más pesado siempre. Claro, y el tema de la. Si vos depende con qué lo acompañes. Claro, no. Porque hay una discusión sobre cuál es el mejor salame en la Argentina. O el de Mercedes. Ella dice que no hay discusión, me parece. Los cordobeses dicen que es el de Oncativo o el de Colonia Carolla. Y después los de Tandil dicen que es el de Tandil. Eso dice, ¿no? Después un día podemos hacer un concurso. Tenemos muchas cosas muy lindas, muy ricas. Tampoco para compartir. El amor no ocupa lugar, digo yo. Estamos. Sí, el salame. Es como elegir entre Messi y Maradona a veces. Y bueno, yo obviamente Maradona, pero ¿para qué vamos a andar eligiendo si podemos tener dos buenos, dos mejores? Está muy bien. Bueno, Consejo de la Magistratura, aprovechamos. ¿Sos consejera ahí? ¿Cómo es el proceso ahí en el Consejo de la Magistratura? Pareciera ser que es una institución que no funciona. No funciona. Que no funciona. Queda de la reforma del 94. Una de las tantas cosas que no funciona la reforma del 94, ¿no? Casi nada funciona. Sí, tuvo a lo largo de su creación bastantes modificaciones. Sí. Porque la Constitución, cuando lo crea, dejó librada la reglamentación o la implementación legal un aspecto fundamental, que es cómo se compone, cómo se integra, quiénes lo componen, quiénes lo integran. Y la última discusión que se dio, hubo una discusión, una única vez sucedió que hubo una discusión trascendental, que es la reforma que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en el 2013 para que los integrantes sean elegidos por el voto directo. Sí. Los integrantes del Consejo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, fue declarada inconstitucional. Fue la propia Corte la que rechazó eso, y eso siguió hasta que hace, si no mal recuerdo, diciembre del 21, sale un fallo nuevamente de la Corte diciendo que la Corte tiene que presidirlo. Es decir, yo firmo el fallo, soy Rosati, el presidente de la Corte, de mi puño y letra digo que voy a presidir el Consejo de la Magistratura. Rosati, que es el presidente de la Corte y el presidente del Consejo, ¿no? Exactamente. A partir de su propio fallo. A partir de su propio fallo. ¿Qué se trabó a partir de ahí? Nosotros veníamos con un proceso, fíjate que no es casualidad, ¿no? Un proceso de corrección de los traslados que había hecho Mauricio Macri en Comodoro Pi, donde había puesto jueces a dedos en los altos cargos. A Bertuzzi y Bruglia, ¿no? Exactamente. Los grandes participantes de todas estas causas que estamos viendo, porque además contamos con un Comodoro Pi y con una justicia, te diría, que está en 1/3 de vacantes. Entonces son menos los que deciden un poder. Si ya el poder era concentrado, ahora es más concentrado. 1/3 son las vacantes, o sea. Exactamente. La justicia tiene una capacidad instalada de 66%, sería de 2/3. Claro. Sería así más o menos para entender. En los términos industriales, sí. Sí. ¿Y ¿Quiénes ocupan esos lugares vacíos? Los mismos jueces titulares de los otros juzgados. Como subrogantes. Exactamente. Entonces, si vos tenés 12 juzgados federales de primera instancia en Comodoro Pi, de hecho, en primera instancia hay más de 1/3 de vacantes. Hay casi el 50% de vacantes. En primera instancia. Entonces, vamos a suponer, de 7, bueno, esos 7 además ocupan 5 lugares más. Lentifica la justicia también, me imagino, ¿no? Lentifica, perjudica al ciudadano. Donde está explotado es el fuero civil,
que es donde fueron de la Justicia Nacional Civil y de Familia, que es donde pasan causas trascendentales para la vida común de la gente. Sí, en Comodoro Pi pasa la política, sí, claro. Pero en el fuero penal y en el fuero civil también están estas vacantes. Y de hecho tuvimos hace poquito un gran conflicto en el fuero civil porque no tienen jueces para designar y ya los propios jueces no quieren subrogar, ni aunque le paguen el 30%, no quieren subrogar porque no dan abasto. ¿No? Esto te hablo de otro perfil. Te hablo de un perfil de juez, podríamos decir, politizado, / comprometido con servicios de inteligencia, / comprometido con los sectores económicos, / corrupto, como es Comodoro Pi. Sí. Son dos lógicas distintas, ¿no? ¿Y esa paralización es culpa del Consejo? De los 3 poderes del Estado. Porque el Consejo tiene su parte de responsabilidad porque es el que hace el concurso y manda las ternas al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene su parte de responsabilidad porque Milei aún no mandó ningún pliego, ningún candidato, vamos a hablar en términos llanos, ningún candidato a ser juez. Solo mandó los 2 de la Corte, después lo mandó por decreto y no funcionó tampoco. Y bueno, ahí está paralizado. El Senado no va a votar si no tiene pliego que le mande el Ejecutivo. La crisis de la justicia, por lo que se ve, es una crisis terminal, ¿no? Por lo menos se ve. Para mí es algo, una crisis institucional muy fuerte, muy severa, ¿no? Y ese diagnóstico que vos haces ya existía en el año 19, cuando se produjo el cambio de gobierno, ¿no? Sí. Claramente. Y además, y esto lo digo a título personal, formaba parte del mandato electoral o del contrato electoral de un sector de la ciudadanía que terminó votando a Cristina y terminó votando a Alberto, digamos, para que haya una reforma. De hecho, hasta te diría que las grandes inequidades de Comodoro Pi se produjeron en aquel momento, ¿no? La causa Cuadernos, la doctrina Irursum, las detenciones injustas, todo. De hecho, la causa que la terminan condenando a Cristina se inició durante el gobierno de Macri. 2016. Bueno, pero el juicio comienza en el 19. El juicio comienza en mayo del 19. En mayo del 19. Sí. En una fecha... 2 días después de que Cristina anuncia que Alberto va a ser su candidato de fórmula. Claramente, digamos, maridaba de alguna manera, ¿no? Sí. Maridaba de alguna manera. Condicionó. Bueno, si querés nos podemos meter ahí en un tema. Lula, estando detenido, pedía ser candidato, ¿no? También quizás Cristina ahí tendría que haber acelerado y decir, bueno, soy candidata y me van a proscribir y voy a estar en el codo, voy a ir hasta el final. Bueno, decidió evidentemente un acuerdo ahí con Alberto, no sabemos cuál es el alcance del acuerdo, no sabemos, ese diálogo nunca se explicitó, el programa tampoco se explicitó. Lo que sí sabemos es que Alberto puso a la ministra de Justicia, se llamaba, ¿cómo era el nombre? Losardo. Marcela Losardo, y después a su jefe de gabinete diciendo la justicia se tiene que autodepurar a sí misma. Entonces pareciera ser que no había un diálogo ahí falló algo, falló algo severo, y ahí estaba todo, estaban los votos, faltaban 8 senadores para los 2 tercios para nombrar ministro de la Corte, fueron 4 años donde no se nombraba el procurador. Se ganó con claridad en primera vuelta, ¿no? Había una fuerza política, había una sociedad movilizada, no era esta sociedad, ¿no? Ahí se falló, ¿no? Sí, yo creo que comparto que el diagnóstico de que la justicia se encuentra en su punto de crisis y de podredumbre más grande después de la corte de Néstor, porque vos estás haciendo un raconto que es muy interesante. Néstor hace un juicio político a la mayoría automática del menemismo, comenzado en el año 2003 y termina en el año 2004, y depura esa corte corrupta y que socialmente era criticada. Que lo apretó a Néstor, además. Y obviamente, cuando sale con lo del corralito, cambia y llega una corte íntegra. Pero Néstor canta llega una corte íntegra, pero para que sí. Fue al frente, como siempre. Sí. Como siempre. De hecho, el juicio político de la Corte había empezado en el dualdismo. Cae, nunca llega a prosperar, y Néstor retoma los fundamentos de ese juicio iniciado. Lo sé porque nosotros fuimos parte de iniciarle otro juicio político a esta Corte en 2003 y estudiamos los antecedentes. Esa corte se fue deformando, ¿no? Te estoy hablando de Jaytón de Nolasco, de Argibay, de Zaffaroni, estaba también Lorenzetti, estaba también Maqueda, bueno.
Maqueda había venido antes, Lorenzetti no. Se fue, claro, desde Maqueda viene Duhalde. Exactamente. Es uno de los cambios de moneda para no hacer juicio a la corte de Duhalde. Se fue deformando jubilaciones, fallecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Macri automáticamente en el primer año de gobierno, también, es cuando designa por decreto, después consigue el coso. Y llegamos al punto donde Clarín le puso día y hora a la Corte Suprema y no le dio ni siquiera margen, como pedían. No, en 2 semanas lo tratamos, no. Día y hora le puso para la condena de Cristina y le tuvieron que cumplir el día y la hora para sacar la condena de Cristina. Esa muestra es el botón que te sirve para darte cuenta de que no existe la independencia judicial. Si la máxima autoridad no tiene ni siquiera un atisbo de independencia para decidir cuándo fallar, ni te digo cómo, sino cuándo, ni te digo cómo, ya te demuestra eso. Toda reforma judicial, que es lo que yo pienso como trabajadora judicial también, se empieza por la cabeza. Empieza por la cabeza. Si vos no cambiás la Corte Suprema, todo lo demás que hagas, si no planteás un proceso de una corte idónea, transparente, con otra lógica, todo el otro cambio que vos hagas por abajo en el sistema judicial, que es lo que erróneamente intentó hacer Alberto con esa comisión de expertos que no funcionó y no arrojó ningún resultado, no va a servir. No va a servir. Y a los hechos me remito. Y bueno, veo el cartelito que dice Cristina es inocente. A veces siento que todos los debates que damos en la Argentina no pueden prescindir de que Cristina hoy está presa, ¿no? De que Cristina, digamos, en la Argentina de esto que estaban hablando ustedes, Nordelta, ¿viste? Estos ladrones delincuentes de guante blanco, ¿no? Tratados por una justicia elitista entre algodones, protegidos y demás. La única que está presa es Cristina. Es simbólico. Es como un elefante. Yo siento que a veces, viste, hablar de campaña electoral y hablar... Nosotros tenemos que militar por esta patria y trabajar por esta patria, pero no dejar de decir que acá dentro hay un elefante, si esto fuera la Argentina, acá dentro hay un elefante que es Cristina Fernández de Kirchner, fruto de una causa totalmente trucha y totalmente armada, hoy está presa. Y además se la intentó asesinar y esa causa también es una barbaridad. La de la investigación del intento de magnicidio de Cristina también es una barbaridad. Y en el Consejo de la Magistratura, de todas las que perdimos, porque desde que Rosati se sentó como presidente no hubo una votación que se pueda ganar para investigar a ningún juez, de todas las que perdimos tuvimos una pequeñita avance en lo de Capuchetti, después de 2 años y medio de denunciada, que fue poder citar a los testigos por la malversación que se hizo con el teléfono de Sabac Montiel. Eso fue, te digo, si te tengo que decir en el Consejo de la Magistratura, no funciona porque la corporación tiene mayoría y por una votación que venimos impulsando, bueno, fue la única que te puedo decir podemos avanzar en una investigación porque vamos a llamar a testimoniales en el caso de Capuchetti, que es algo muy importante que va a pasar ahora. Pero sí, te tomo Vanessa, pero interesante lo que estás diciendo, ¿no? Está diciendo el Consejo de la Magistratura no funciona, como gran parte de todos los institutos establecidos a partir de la reforma del 94, el tercer senador, un desastre. Claro, casi lo único que funciona, a mi modo de ver, es la reelección, que casualmente era lo más objetado en aquel momento. Que la idea de que un gobierno, si hace la cosa bien, se pueda quedar 4 años más y que lo decida la voluntad popular. Y también creo que el voto directo y el fin de los colegios electorales son otra de las cosas que funcionan de la reforma del 94. Pero te pregunto, Consejo de la Magistratura, nombra y remueve jueces. ¿Hay que reformar la Constitución entonces? En principio podemos hacer una ley, porque te digo, la Constitución dejó agujeros vacíos. Sí. Yo creo, en principio, hoy, si vos me decís, hoy podés hacer una ley y sacar a Rosati de la presidencia. Sí. Ahora, podés cambiar esa composición. De hecho, la reforma del 2013 para el voto directo de los consejeros fue una ley, no fue una reforma constitucional. Sí, objetada por la Corte. Que claro, obviamente. Y sí, atendido por sus dueños. Sí. De los dos lados del mostrador. Pero nobleza obliga, en aquel momento, cuando se hizo la presentación de eso, Cristina hizo una presentación en una movilización en Plaza de Mayo, que yo fui con un amigo mío, me acuerdo, nos tomamos el subte y llegamos, una movilización que había
300.000, 400.000 personas para presentar un proyecto de ley. Imagínate la capacidad de movilización que tenía el kirchnerismo en ese momento, en el 2013. Y sin embargo, pareciera ser que después se estableció algún tipo de negociación con el Poder Judicial, porque de hecho la Constitución dice que el presupuesto de la justicia lo tiene que manejar el Consejo de la Magistratura. Exactamente, ¿no? Y lo maneja la Corte. Lo maneja la Corte, pero lo dice además... Un paquete de leyes, fueron 6 leyes. Sí. Ahora, si vos me preguntás qué camino seguir a futuro, claramente que creo que hay que reformar la Constitución. Claramente que creo que hay que reformar un poco más medidas más taxativas, México, más claras. Mirá sí, México. Conozco el caso de México. México, con una presidenta que va por su segundo mandato, el proyecto, porque primero fue AMLO, ahora es Sheinbaum, pero el proyecto es el mismo, que tiene que ir a exponer el 1 de septiembre, 70% de aceptación popular. Reformaron la Constitución. No le alcanzaron los primeros 4 años a AMLO. 6 años, perdón. Los primeros 6 años. Sexenio. No le alcanzaron. Claro, ellos no tienen, como el sistema viejo nuestro. Exactamente. No le alcanzaron. Antes de que termine su mandato, reforma la Constitución, porque quiso hacer una reforma judicial por ley, y se la declararon inconstitucional. Entonces reformó la Constitución y estableció el voto directo de la totalidad de los magistrados, desde el primero hasta el último, por la gente, voto directo. Nosotros tuvimos el honor de poder ser veedores y recorrer 25 escuelas el día de la votación en México, y fue revolucionario ese cambio. Fue realmente revolucionario, porque vos veías a los mexicanos, las mexicanas que te decían, yo estoy eligiendo un juez. Te problematizo lo que decís. Está bien, México... Es la opción que encontró México. No digo que hay que copiar y pegar. En México, Claudia ganó por 30 puntos y le ganó al resto de los partidos políticos. Al PRD, al PRI y al PAN. Digamos, por 30 puntos, 60-30. Claro. La pregunta es, en sociedades electorales que se corren a la derecha, vos pones a votar a los jueces y te votan a esper de juez. No. Pero es peligroso también. Por eso digo, no hay que copiar y pegar. Lo que quiero decir es, la crisis de los poderes judiciales está en todos los países del mundo. México encontró una salida. Sí. Nosotros tendremos que evaluar nuestra salida, pero esa salida tiene que ser con mayor participación de la gente en el Poder Judicial y por reforma constitucional, porque si no después te la voltean. ¿La vas a poder hacer en tus primeros 4 años de gobierno? Vos, Daniel, sos presidente. No sabés. Yo arranco el primer día. El primer día arranco. AMLO lo hizo el último día de su gobierno. No el primer día, o sea, asumo a las 10 y cuarto. Bueno, muy bien, cambia la Corte primero, entonces. Cambia la Corte. Bueno, además, ahora quedó habilitado por nombrar 2 jueces por decreto. No quedó habilitado. Quedó habilitado. No quedó habilitado, eso quedó claramente rechazado. Pero se rechazó por vía institucional, porque el Senado lo rechazó, pero si no quedaban. Sí. Si el Senado no lo volteaba, estaban los 2 jueces ahí. Pero volvemos a lo mismo, de los 2 lados del mostrador. La Corte, 2 jueces que ya habían aceptado Rosati y Rosenkranz haber sido designados por decreto, le tomaron juramento a un tercero que vino designado por decreto. Digamos, lo bueno es que funciona el Congreso, y ahí viene la otra parte de las cosas. El Congreso es clave en estos tiempos, es clave. El otro día estaba con los compañeros de distintas organizaciones, trabajadores y trabajadoras, que por primera vez se le pudo voltear 5 decretos a Sturzenegger. Sí. ¿No? Decretos de facultades delegadas. Y fíjate vos. De muchos que habían aprobado la facultad delegada. Claro, ley bases. Ley bases. El INTI, el INTA. El INTI, el INTA, la Marina Mercante, Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. La Escuela de Formación. Todo lo que es cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos, bueno. Pero revisó el Congreso su actuación, digo yo. Y eso no está mal. No. Ahora hay un montón de otras cosas que revisar de ley bases también. Por ejemplo, la desregulación laboral que se hizo. Generó más puestos de trabajo ley bases, porque el fundamento era... si nosotros quitamos multas, sanciones a los que no registran, va a haber más trabajo registrado. Un año después, el trabajo registrado se incrementó notablemente, y ya depende de qué agarres. Si agarras encuesta permanente de hogares, te dice 42% de trabajo no registrado en la Argentina. Otros te dicen 50%. Otros te dicen que son 8.800.000 personas que no tienen un recibo de sueldo. Y bueno, entonces, revisemos ley bases. El título 5, el título 4 que sacó derechos laborales, porque no generó empleo. Está aprobado, ya un año después podemos decir, esto no generó empleo genuino. Y bueno, ese título hay que derogarlo también, hay que tener la misma actitud que con los decretos. Volviendo a México. México es un proceso que para lo que es la cultura política mexicana muy radicalizado. Un proceso, no es moderado, digamos. No es moderación, no es acuerdos, sentémonos,
vemos cómo hacemos, los talibanes del consenso, ¿no? Lo que yo llamo es muy taxativo. No funcionó nunca la moderación en América Latina. Tiene muy claro quiénes son sus aliados y quiénes son sus adversarios. Tiene muy claro, digamos, todas las mañanas, además comunican las famosas mañaneras, que seguramente las debes conocer, donde se enfrentan a los medios, al poder económico, a los gringos, que tienen 3.500 kilómetros de frontera con los gringos. Y consiguen ser respetados. De hecho, Trump la respeta mucho, Claudio. Exactamente. La respeta mucho. Exactamente. La trata con mucho respeto público. Exactamente. Si frente a los poderosos vos no te plantás, como dice Cristina, sos un adminículo. Después te tiran, te descartan. Sí, un adminículo. Utiliza otras expresiones. No, pero lo dijo así. Sí. Me pareció una buena metáfora. Decilo vos si querés de otra manera. Sí, no, que la imaginación sos libre, es tu programa. A mí me parece que frente a los poderes concentrados hay que recuperar de la Argentina el respeto a la dignidad que siempre tuvimos. Y aparte vos fíjate, tenemos un desembarco, ya que hablamos del norte. ¿Cómo puede ser que por segunda vez en el año venga el jefe del Comando Sur a la Argentina? Incluso hacer esa conferencia que hizo. Y te diga lo que ya había dicho Richardson antes, que viene por los recursos. Que viene el litio, que el gas, que el petróleo, que los minerales, que la minería, ¿no? Que la minería, me parece que la cuestión energética es muy apetecible. Entonces nosotros estamos en un riesgo como país. Estamos en un riesgo. Y vuelve a tener preponderancia el Congreso de la Nación. Nosotros tenemos que... El RIGI. Revisemos, el RIGI. ¿Cuántas inversiones extranjeras trajo? Nada. De hecho, Petronas se fue. Petronas no invirtió nada. Con RIGI, con todo. Entonces, me parece que ahí tenemos que también revisar como Congreso de la Nación. Y esto está funcionando, como vos decís, el Congreso más que nada como dique de contención. Lo que no queda muy claro con la oferta electoral del peronismo, cuál sería la propuesta alternativa, que quizás es un poco lo que se le reclama, ¿no? Sí, no solo como dique de contención. La emergencia en discapacidad es una propuesta de avanzada, no es de retroceso, es de avanzada. Igual ser dique de contención no es menor. No. Pues si vos sos un jubilado y podés cobrar 40.000 pesos más de bono o 40.000 pesos menos de bono, no es menor, pero en este contexto donde vos hablas de que hay que ser radicalizado en América Latina para que te respeten, se necesita construir una propuesta alternativa. Una propuesta, ¿no? Mira, desde el partido, nosotros ayer tuvimos una reunión de la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales, y te cuento a vos porque sé que te interesa el tema del trabajo, donde vamos camino a un encuentro nacional del trabajo para elaborar nuestra propia actualización normativa y nuestras propias ideas de políticas públicas, siempre teniendo presente algo. El modelo económico genera empleo, ninguna ley genera empleo. El que te dice que por una ley vas a conseguir trabajo te miente, porque si vos tenés un modelo de valorización financiera, el trabajo se destruye, como lo conocemos en la Argentina, ¿no? Pues nosotros no queremos ser Perú. Perú es Perú, Argentina es Argentina. Nosotros queremos trabajo digno con derechos. Y cuando vos te dicen que eso se consigue quitando derechos y no da resultados, bueno, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, nosotros estamos elaborando con un conjunto de sindicatos, fueron abogados, especialistas, equipos económicos, donde vamos a construir nuestra propia actualización y modernización laboral, inclusiva y progresiva, ¿no? Porque esto de que te ofrezcan estar peor cada vez es antihumano, todo el mundo quiere estar mejor. No puede ser que la oferta de este país sea, bueno, tu futuro va a ser peor. ¿No? Eso es imposible para la raza que permeó humana. En la sociedad esa oferta? Porque la verdad que en la campaña Milei prometió eso, no dijo otra cosa. Dijo, sacrificate que vas a estar mejor. En 35 años dijo, tampoco es que te decía algo tan inmediato. Eso lo dijo cuando ganó. Eso lo dijo después de ganar. 20, después dijo, no, esa es la reforma de tercera, cuarta generación que va a suceder en 35 años. Ah, pues no avisaste antes. Fíjate vos el modelo que ellos plantean. Algo de esperanza en el voto de Milei. Sí, claro. Nadie vota para hundirse. Todo el mundo votó. Yo creo que la gente votó a Milei y mucha gente hoy está muy, muy, muy arrepentida. Mucha otra todavía no. Porque este discurso de sacrificate para estar mejor entra. Y aparte es real, porque cualquier gobierno necesita un tiempo. Ahora, si a vos en la cara te dice Luis Caputo, Daza, Bausili,
vamos a hacer Perú, y vos vas y Perú, ¿qué tiene? 70% de trabajo no registrado. Tiene una pobreza abrumadora, tiene instituciones totalmente desarmadas, tiene presidente, Alan García se suicidó, tiene presidentes presos que no terminaron su mandato. Ahora, el único que es estable en Perú, además de la macroeconomía, Julio Velarde. Exactamente. El presidente del Banco Central, ¿no? Desde el 2006. Desde la segunda presidencia de Alan García. Sí, todos lo volvieron a designar y lo volvieron a designar y es lo único que está en orden. Nadie lo mueve, ¿no? Es lo único que está en orden en Perú. Entonces, entonces ahí está comprobado y confirmado que el sacrificio que nos ofrecen ellos, los señores del JP Morgan, no redunda en beneficios futuros. Porque si tu modelo es Perú, estás confesando que querés hundir al pueblo argentino en la miseria, en la pobreza, y lo peor que también eso viene acompañado de expoliar los recursos naturales, ¿no? ¿Y cuáles deberían ser estos ejes de una actualización laboral planteada desde el peronismo, desde el Partido Justicialista, que se está discutiendo? Primero, analizar la cantidad de horas trabajadas, porque esta lucha por la reducción de la jornada laboral, que es histórica en el movimiento obrero, histórica al punto tal de que el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, tuvo origen en la reducción de la jornada laboral. El 1 de mayo tuvo origen en la reducción de la jornada laboral. Ahora nosotros somos unos locos, que en el mundo del avance de la tecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, estamos pidiendo trabajar menos horas. Hace 2 siglos atrás se vino pidiendo esto, cuando apareció la máquina a vapor. Entonces, eso es una cuestión clave. Hoy está pasando lo contrario. Vos sos empleada pública, salís y vas a hacer Uber, claro, o vas a hacer Rappi. Es decir, tu sueldo no está valiendo. La discusión del poder adquisitivo también es clave. El ordenamiento del poder adquisitivo, reducción de la jornada laboral, el ordenamiento del poder adquisitivo. Creo que hay que replantearse el tema del cuidado en la Argentina, que es uno de los trabajos del futuro y va a ser uno de los trabajos del futuro, realizado por humanos y sobre todo por mujeres, que no está siendo valorizado. En una sociedad que se va envejeciendo, el cuidado tiene que tomar más preponderancia y tiene que tener un lugar en la discusión. Creo que sí. No te quiero interrumpir, pero me dijeron tus colaboradores que a las 11:45 tenemos que... Bueno, pero como yo quieras, estoy entusiasmada. Si ustedes me quieren echar... No, me parece a mí que dentro de eso hay que replantearse los comités mixtos de salud laboral, que es algo que, porque siempre te hablan del costo, eso no tiene costo, pero son los trabajadores pensando los sistemas de salud y higiene, lo postural, lo ergonómico de cada uno de los trabajos. Creo que hay que plantearnos el origen del problema del trabajo no registrado, que nosotros evaluamos que es la rentabilidad no declarada, no el costo del trabajo. Vos hoy tenés una economía no registrada, además de trabajo no registrado. El trabajo no registrado es parte de una economía no registrada. Si las empresas tienen una pyme que un grande le dice, haceme tanta mercadería de tal cosa, producime un tubo de acero, o 5 tubos de acero, pero 3 te los pago en blanco y los otros 2 van por abajo. O sea, el sistema completo hay que revisar, de la cadena de producción completa. Una vez me contaba Carlitos Castañeto que fue a inspeccionar Puerto Madero, un restaurante muy cheto, y que descubren que había una facturación no declarada, ¿no? Negro. 25% de la ganancia no declarada. Y trabajadores, y más o menos era un 25% de trabajadores no registrados. Después, si no, ese número, ese balance de ese empresario, de ese comerciante y demás, si blanquea la totalidad de los trabajadores, le daría negativo, porque tiene una ganancia por fuera. Bueno, eso también hay que evaluarlo al momento de plantear el trabajo no registrado en la Argentina. Creo que hay un montón de factores. Lo que no nos podemos es encerrar siempre en las mismas. ¿Crees que tiene que ver con lo impositivo también? Porque los empresarios dicen las cargas impositivas. Sí, hay que ordenar. En la gastronomía se ve mucho, ¿no? Se ve mucho. Hay mucha informalidad y mucho de ese relato que vos trajiste. Del costo. Sí. No, pero el tema del costo del trabajo penetró en nuestras propias filas, al punto tal de que hay proyectos de ley que a veces presentan además, compañeros nuestros. Estamos hablando capaz de una pizzería que tiene 10 empleados, digamos, y es un proyecto familiar o de... Después vos podés tener una política focalizada en cada lugar. Si vos querés fomentar una empresa que se va a radicar en el sur de la Argentina, le vas a hacer incentivos. Ahora, lo que vos no podés decir es, reduzcamos para todo el mundo aportes y contribuciones y después querés que no se funda el sistema previsional argentino.
Es imposible hacer las dos cosas a la vez. Y yo vi proyectos y programas, ni siquiera proyectos de ley, programas de gobierno que dicen empleo joven, si contratás de 18 a 25 años no pagás aporte y contribuciones. Y nunca nadie contrató a nadie. Eso nunca funcionó, ¿eh? Si alguien dice, sí, esto trajo más empleo registrado, bueno, que me traiga los números, porque yo nunca lo vi. Nunca vi que reducir el famoso costo genere más empleo. Entonces, evidentemente, está mal analizado el problema. Vanessa, muchas gracias. Estaba escuchando el programa un colega tuyo. ¿Quién? Rogelio Iparraguirre. Ah, sos un traidor. No, ¿por qué traidor? ¿Estás escuchando el programa? Vos sí. Bueno, no, mandale. ¿Cuál es la parte de traidor? Que le dijiste lo de los salames de Tandil y te metiste con él. De traidores, Vanessa, me acusás a mí. Pero vos, bueno, va a haber salames para todos de Mercedes. Los estoy escuchando. No, efectivamente. Un saludo. Lo de ellos es el salame, pero en todo el resto de los chacinados no hay quien nos haga sombra. Una compañera enorme, Vanessa, te mando un saludo muy grande. Le mando un beso enorme a Rogelio, candidato a primer concejal de Tandil, compañerazo, muy laburador muy en la Cámara, además, muy formado, habla muy bien, pero además piensa muy bien sobre todo. Sí, y hace un muy buen pastel de papas. Y yo te dije, los chacinados de Tandil, ¿o no te pero dije? No, pero el pastel de papa de Rogelio, el pastel de papa de Rogelio Iparraguirre es un antes y un después. Es un antes y un después. ¿Te gusta el pastel de papa? Sí, me encanta. Bueno, es el plato preferido del general Perón. Me encanta el pastel de papa. Es un antes y después ¿sí? El pastel de papa de Iparraguirre. Listo, ya tenemos así que cuando vayas a Tandil, algo para pedirle, que lleve un tapercito a la Cámara. Exacto. El miércoles que viene el jefe de gabinete. Bueno, Vanessa, muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, a todos ustedes. Bueno, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, candidata a renovar su banca, además consejera de la magistratura. Bueno, hablábamos de varios temas y no hablamos de Racing. No hablamos de Racing. Bueno, otro día hablamos de Racing. Ya volvemos, dale.